Hola, seguimos con el primer tema. Vamos a las bases de la interacción social. Hemos visto la primera parte, el concepto de cultura. Hemos visto después el proceso de socialización y los agentes de socialización. Y vamos a ver finalmente la última parte de este tema, que dedicamos al control social, desviación y delito. ¿Por qué? Bueno, porque es importante tener en cuenta, y más en una profesión como la de periodista, en la que toca abordar temas muy diversos y a veces relacionados con los márgenes de la sociedad, de lo que es correcto o incorrecto, de lo que se sale de la norma, pues comprender un poco cómo funciona todo esto. Bien, explicaba cómo ese chip societario, ese sistema operativo que nos permite funcionar, la cultura, nos facilita la interacción social, nos hace humanos, formar parte de una comunidad determinada, nos posibilita poder adaptarnos a otras comunidades a través, luego en socializaciones secundarias, etcétera. Nos facilita la vida como humanos, porque aprendemos, bueno, las claves, los símbolos, los protocolos, cómo funciona todo. Claro, ¿por qué eso es así? Pues porque la sociedad, justamente, las sociedades humanas necesitan precisamente que todos sus miembros compartan una serie de elementos para poder funcionar. Bien, y en ese sentido, ese sistema operativo que se nos introyecta a través del proceso de socialización sirve también como un mecanismo de control para que no hagamos lo que no tenemos que hacer. De la misma manera que el ordenador, ese sistema operativo, hace que solo se comunique con otros protocolos que compartan, con otros procesos que compartan los mismos protocolos, etcétera. Pero, bueno, si se le intenta hacer correr sin un adaptador un programa de otro sistema operativo, bueno, puede incluso estropearse, ¿no? Bueno, pues un poco la cultura funciona así, nos facilita la vida, pero a la vez es un mecanismo a través del cual la sociedad se las arregla para que contribuyamos a que se mantenga esa estructura. Bien, por eso es tan importante esta derivada que es el control social y la salida o la ruptura con ese control social, como en la desviación y en su caso el delito. Bien, vamos a empezar definiendo algunos de esos conceptos que son fundamentales para entender el orden social y que conforman de alguna manera una secuencia, ¿no? Primero, el concepto de control social. ¿Qué es el control social? A menudo pues, se habla, además ahora desde el desarrollo de las redes sociales telemáticas, pues hay una especie de leyenda sobre el control, unos temores globales sobre hasta qué punto estamos siendo controlados absolutamente, sobre el Big Data, que están acumulando todos nuestros datos. La idea del control de los individuos es una idea que nos atemoriza de alguna manera en la sociedad, pero sin embargo estamos controlados desde el momento mismo en que nacemos. Estamos controlados porque nos autocontrolamos gracias a esa cultura que hemos aprendido. Lo que pasa es que no es suficiente a veces, por eso. Bien, ¿qué es el control social? El control social es todo el conjunto de mecanismos sociales, formales e informales, que tienen como objetivo evitar o limitar la conducta desviada de las normas sociales. Es decir, las sociedades superviven gracias a que sus estructuras trabajan para que no nos salgamos o no nos desviemos apenas de esas normas, sino todo se viene abajo. ¿Qué se entiende por desviación entonces? Pues
cualquier pauta de conducta puede ser individual o puede ser grupal, que viola los valores y normas dominantes en una comunidad. Y esto entramos en el relativismo a que hacíamos referencia a las culturas. Es posible que una norma dominante en una determinada comunidad puede chocar con una norma de conducta dominante en una subcultura de esa comunidad. Pensemos, por ejemplo, en la imaginería cinematográfica, pues nos tiene acostumbrados a esas mafias y a esos submundos en los que rigen una serie de normas específicas, de reglas, que tienen el mismo poder de coacción, en esos casos incluso mayor, que pueden tener nuestras normas culturales. Bien, entonces tenemos el control social, la desviación, cuando la transgresión afecta a las normas sociales que están formalizadas en leyes, es decir, más allá de las mores, de las costumbres, ¿no? Entonces hablamos de delito. Hay un salto cualitativo. Y estrechamente vinculado a estos conceptos está el concepto de condena. Hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, pues uno se lo va a encontrar muy a menudo un periodista en su trabajo hablar de condenados, de condenas, y es importante entender, más allá de que una condena es un resultado de un proceso judicial, el concepto de condena va más allá. La condena es el daño con el que la sociedad castiga la desviación social. Tiene esa finalidad. Bien, vamos a ver un poco, a desarrollar un poco todos estos conceptos un poco más. Bien, cuando hablamos de conducta desviada, no estamos hablando de un comportamiento exageradamente desviado necesariamente. No estamos hablando del delito. Hemos visto que el delito, aquí es la hora de tomar un café, el delito es un grado, digamos, que hace referencia, pero la conducta desviada hay una gradación. Hay en función que se corresponde con el tipo de normas morales. Bueno, pues aquí podemos ver un poco esa gradación en relación con desviación, por ejemplo, sobre normas sexuales, que es algo pues, muy evidente, muy fácil de ver la evidencia. Aquí tenemos unos círculos de control, de autocontrol, sería funcionando de autocontrol que la desviación rompe. Tenemos una norma penal, una norma jurídica, una norma social y una moral individual. Digamos, de lo núcleo más duro de las normas a lo más, bueno, lo más relativo, porque pues, estaríamos en la moral individual. Bien, pues aquí vemos distintos actos de conducta desviada que conforman, digamos, un gradiente porque iría pues desde la transgresión, pues bueno, esas aquí en Extremadura fueron famosas hace unos años, unas fotos eróticas en una exposición artística porque utilizaban símbolos religiosos. Bueno, es muy habitual en el cine erótico, en el de eso, la utilización de símbolos religiosos, pues las monjas como objeto sexual o los sacerdotes como actores. Bien, estamos aquí ante una transgresión. ¿Por qué? Porque a lo que eso afecta es a la moral individual. Tenemos ahora mismo debates continuamente, debates sobre frases que han dicho determinados personajes públicos, sobre comportamientos que han tenido más o menos apropiados. Bueno, aquí estamos hablando de una transgresión. ¿Por qué? Porque para algunos puede que esto no signifique nada, mientras que para otros, pues bueno, puede chocar con su moral individual. Eso lo pueden vivir como una transgresión
muy fuerte, para otros no sería más que una chica disfrazada. Bien. De esa transgresión, un grado más alto, estaríamos en la desviación social propiamente dicha. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de un comportamiento más o menos habitual que rompe con una norma social. En nuestra cultura y en la inmensa mayoría de las culturas humanas, el sexo con animales no está aceptado. Bueno, esto es una escena de una película de un humorista, de un gran humorista, Jim Wilder, y en el que, bueno, pues se encuentra con una oveja la paz y la felicidad conyugal. Estamos hablando ya de desviación. Es decir, tener sexo con animales no está aceptado en su conjunto, no es una cuestión individual, por supuesto son comportamientos individuales, todos son comportamientos individuales, pero el siguiente paso vamos un paso más allá, porque está afectando ya a normas jurídicas, porque aquí lo que vemos es un acto de violencia en realidad. La violencia está penada, pero a la vez es una violencia, al menos aparentemente, consentida, porque forma parte de un determinado juego sexual, pero que según hasta dónde llegue puede tener consecuencias graves por causar daños y por tanto puede afectar a normas jurídicas. Y siguiendo la gradación pues encontramos un comportamiento pues desgraciadamente todavía tan habitual como el abuso de niños. Y ahí nos encontramos con un delito flagrante, es decir, el grado de desviación alcanza ya al delito. ¿Por qué? Porque afecta a normas penales, a normas que persiguen explícitamente determinados comportamientos. En este puede depender de los resultados, ¿no? Esto está penado el comportamiento a priori. Por tanto, está cometiendo un delito directamente. Bueno, pues al pensar en la conducta desviada hay que ver en esos términos que estamos hablando de conducta desviada tanto cuando estamos haciendo referencia a esto como a una mera transgresión. Y a veces pues se puede confundir en términos de opinión pública, por ejemplo, es muy habitual. Bien, decimos que estamos hablando de ruptura, de desviación respecto del orden social. ¿Cómo se asegura en la sociedad que eso no ocurra? Pues mediante los mecanismos de control social. Cada sociedad tiene sus propios sistemas de control, por supuesto, pero todas tienen sistemas de control social. Tanto mecanismos informales como mecanismos formales, que pudiéramos decir normativos, legislados. Bien, mecanismos informales. Bueno, pues el principal es ese superego del que hablaba Freud y al que hacíamos referencia. Es decir, el principal es la propia introyección por todos los individuos del sistema de valores y normas. Es decir, nuestro superego, el padre sentado en el trono, que decía Freud, vigilando, controlando cada uno de nuestros actos y evaluándonos continuamente a nosotros mismos en base a ese proceso. Ese es el principal mecanismo informal, pero hay muchos más mecanismos. Hay mecanismos de presión social difusa que controlan que alguien no se salga de la norma. El silencio frente a aquel que se estima que, es decir, la no relación, lo que algunos llaman el exilio interior, en que puede caer a alguien que ha sido señalado como desviado y que puede llevar en un gradiente, hablamos de nuevo de un gradiente hasta el linchamiento, desde volverle la cara al apestado que pasa,
hasta el linchamiento, que primero puede, en unos casos puede ser moral. Por ejemplo, es muy habitual esos linchamientos morales a través de los medios de comunicación, o en algunas sociedades menos asentadas, menos maduras, podemos alcanzar el propio linchamiento físico. Y luego tenemos mecanismos formales de control social. El primero es la ley. La ley escrita desde hace ya muchos siglos, pero antes estuvo la ley no escrita y todavía hay leyes no escritas, que se llama el derecho consuetudinario, que es el derecho que se transmite de forma oral, que son normas de determinadas comunidades, pero que tienen valor de ley. Incluso en España, pues ese derecho consuetudinario no escrito ha sido ya formalizado, recogido en las últimas décadas en muchas leyes. Bien, la ley, ¿qué es? La expresión formalizada de las normas sociales. Esto se puede hacer. Es muy improbable que una ley diga esto se puede hacer. Lo normal es que diga esto no se puede hacer. O esto se puede hacer solo bajo determinadas circunstancias. Bien, también puede decir es obligatorio hacer esto. Es decir, una ley rara vez va a decir no es obligatorio hacerlo. Y de hecho con eso, pues bueno, se juega mucho, los abogados juegan mucho con esas ambigüedades de la ley, porque puede decir, esto está prohibido. Está prohibido esto en estas circunstancias, pero ¿y en otras cabría entonces interpretar? Bueno, eso, la ley nunca está escrita del todo, porque además, en la medida en que tenemos cambios culturales continuos, pues puede estar sujeto a malas interpretaciones o reinterpretaciones o ambigüedades que permiten desde posiciones del relativismo cultural enfrentarlas. Bien, la ley, por tanto, es cuando esas normas sociales se formalizan. Artículo primero. El segundo mecanismo es la vigilancia. La sociedad se asegura de que no nos desviemos vigilándonos, efectivamente, cuando, pues bueno, vemos esas conspiranoias sobre el control de todos los mecanismos informáticos. Sí, es que la sociedad nos controla permanentemente. Hay sistemas policiales, públicos y privados, extendidísimos, que controlan con cada vez más artefactos, el debate que se ha producido en estos últimos años en torno a las cámaras de seguridad en los lugares públicos. La verdad es que ha durado muy poco, porque en el fondo las distintas sociedades puede haber unas más sensibles u otras, según sus rasgos culturales, pero han asumido que ese control, que esa vigilancia es eficaz para la conservación de la sociedad. Y el tercer mecanismo es la privación de libertad. Cuando alguien atenta contra esa sociedad, contra esa comunidad, la sociedad lo aparta. Tenemos manicomios, tenemos correccionales, tenemos cárceles, mecanismos por los cuales se aparta, en donde apartar de la sociedad. ¿Por qué digo manicomios? Pues porque se han utilizado tradicionalmente como mecanismo de este tipo. Incluso, bueno, en sociedades prácticamente en las últimas décadas el concepto de manicomio no existe en las sociedades avanzadas. Bueno, hay un replanteamiento de la enfermedad mental, pero es evidente que sigue habiendo determinados individuos cuyos comportamientos no pueden ser entendidos o aceptados desde ningún principio de racionalidad y para quienes la cárcel no se estima que sea un espacio de privación o de control adecuado. Y hay otras muchas sociedades donde los manicomios siguen funcionando como un mecanismo de control social, aquel que es raro, pero no ha cometido claramente un delito claro o puede, bueno, pues es un sitio en el que esconderlo de la sociedad. Bien, en este sentido es importante entender
cómo entiende la sociología, cómo ha evaluado el papel de la condena en la sociedad, digamos, de ese punto final en que termina ese proceso de desviación, es decir, cuando uno escapa del control social y se desvía, pero la sociedad lo ve, se produce una condena por esos hechos. Una condena que la utilizamos en términos, hablamos de la condena legal, porque están las sanciones culturales que se utilizan, pues bueno, desde el pellizco de la madre al niño que está hablando, en donde no debe el castigo sin salir por esto o por lo otro. Condenas tenemos desde pequeñitos, sufrimos condenas de distinta naturaleza, hemos dicho unas, pero aquí nos referimos a la condena legal, cuando la sociedad castiga explícitamente a alguien porque ha incumplido la ley, ese nivel superior, digamos, de la norma social. Bien, Durkheim analizó y la sociología tradicionalmente viene dando esa interpretación al papel de la condena, que la condena cumple una serie de funciones sociales importantes. Como veremos, solo alguna de estas responde a lo que la ley dice. Pero claro, la propia ley tiene unas funciones que no siempre son explicitadas por la ley. La ciencia social es la que encargada de evidenciar qué hay detrás de la letra de la ley. Bien, pues entre las funciones que tiene, la primera es la de venganza. La sociedad se venga, se desquita de quien ha hecho algo. Aunque en nuestras sociedades avanzadas y basadas en principios de derechos humanos, etcétera, no aceptemos el principio de la condena tradicional, del ojo por ojo, pero la ley siempre busca, la sociedad siempre busca la restitución del daño causado. Aunque esa restitución no alcance normalmente a ese ojo por ojo, que también hay sociedades avanzadas como los Estados Unidos que la siguen manteniendo en términos de quitar incluso la vida a quien ha quitado la vida. Otra función importante es la de la disuasión específica, es decir, dirigida al individuo, pero también general al grupo. Es decir, la desincentivación de la desviación del delito. Bueno, hay un debate enorme hasta qué punto las condenas, cuando se habla de determinadas condenas, pues el debate que todavía hay en España abierto en torno a la condena a la cadena perpetua, revisable o no revisable, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay quien no entiende que las condenas cumplan esa función de desincentivar la desviación y el delito. Como veremos, pues a veces se alega como precisamente en aquellas sociedades donde más duras son las condenas, no necesariamente desaparecen esos delitos que generarían esas duras condenas. Es decir, que esa función de desincentivación no está clara, pero en muchas de las sociedades eso es evidente y en todas en distinto grado. Otra función importante es la rehabilitación, por supuesto, y eso se plantea y eso sí que está escrito en todas las normas, en todo el sistema penal, digamos. Se busca el reformar al desviado o al delincuente, es decir, la condena intenta la resocialización. Durante el proceso de la condena se intenta resocializar al individuo que se ha desviado de la norma. Y finalmente, la protección de la sociedad, es decir, simplemente apartar a ese individuo de la sociedad para evitar que vuelva a atentar contra sus estructuras. En cualquier caso, como
Durkheim descubrió o evidenció, a pesar de todo lo que podemos encontrar en los códigos penales y también en los códigos civiles, a veces, respecto a los daños que se puedan causar entre las personas entre sí, están llenas de cálculos, se afina o se intenta que haya una proporcionalidad entre la desviación o el delito cometido y la pena, la condena. Durkheim decía que el castigo infligido nunca es proporcional a la falta, en realidad. ¿Por qué? Decía Durkheim, pues porque el mensaje no se dirige tanto al propio delincuente, al desviado. En la condena no se está dirigiendo a él, sino que se dirige al resto de la comunidad para asegurar su unión. Unos para que digan, nosotros estamos en el lado correcto. Otros para que digan, ojo, no te salgas, que... O sea, es un mensaje que se lanza, una condena es un mensaje que se lanza al conjunto de la comunidad para que se mantenga, porque eso ayuda a mantener la unión de la misma. Bien, hemos señalado unos pocos básicos conceptos para tener en cuenta, pero nos vamos a detener ahora un poco como pues esos paradigmas fundamentales que introducía en el tema cero, ayudan a interpretar todos estos fenómenos que están en torno al control social, a la desviación, el delito, la condena, etcétera, porque según qué perspectivas teóricas pues nos inciden en unos aspectos o en otros y nos ayudan a comprender mejor el conjunto de los fenómenos. Bien, para eso tenemos que empezar por delimitar distintos enfoques en cómo se aborda el tema de la desviación. En primer lugar, pudiéramos decir que hay unos enfoques que se centran en el individuo. Son fundamentalmente o de tipo biologista o psicologista, digamos, o desde la biología o la etología, el estudio del comportamiento desde la biología o desde la psicología. En los enfoques biologistas digamos que vienen marcados por una especie de obsesión de los etólogos, de los etólogos humanos, de los que estudian a los seres humanos como si fueran una especie animal más, en buscar algo que estaría, digamos, prácticamente escrito en nuestro ADN y que explicaría determinados comportamientos. Tradicionalmente pues están las teorías basadas en los instintos, habría unos instintos asesinos que unos tendrían, otros no, y que se han plasmado pues sobre todo en el siglo XIX y principios del siglo XX, en una serie de teorías concretas, pues como la más conocida, la de Cesare Lombroso, un criminólogo, uno de los primeros criminólogos italianos, que intentó demostrar cómo los rasgos físicos tenían una cierta correspondencia con actitudes ante la violencia. En realidad con las posibilidades de delinquir. Lombroso se pasó muchos años estudiando las características del rostro de los presos en las cárceles, sobre todo del sur de Italia. Sheldon, otro criminólogo inglés, que se centraba no en los rasgos faciales, sino en el conjunto, en la constitución corporal. Él quería encontrar unas constantes en determinadas constituciones corporales. No sé en qué medida el imaginario de estas teorías, de los rasgos físicos, han influido en el cine o viceversa, o el teatro ya en su día, porque, pues podemos ver cómo la cinematografía especialmente pues utiliza al hacer los castings, busca determinados rasgos físicos a menudo para resultar más impresionista
eso. Bueno, otras teorías de este orden pues llevan buscando factores genéticos hereditarios, buscando el gen de la violencia. Hay biólogos que llevan muchos años trabajando buscando el gen de la violencia. Y bueno, es evidente que estos enfoques pues pueden explicar una pequeña parte de la desviación, pero suponiendo que, porque no hay un acuerdo respecto a eso, que ese gen de la violencia exista como tal, en cualquier caso solo estaría aportando una predisposición, estaría apuntando a que ese individuo concreto tendría esa predisposición, porque es evidente que ese individuo concreto comparte sus genes con otras muchas personas que, sin embargo, no delinquen a lo largo de toda su vida. Es decir, en cualquier caso, si eso es así, sería una predisposición exclusivamente. En el caso de los rasgos físicos, pues bueno, aunque podamos tender, por efecto de la literatura, del cine, de toda esa imaginería popular, a caer a veces de forma inconsciente en, en eso, no han demostrado ninguna, bueno, al final, ¿qué pasaba cuando Lombroso estudiaba a los que estaban en las cárceles? Pues que al final estaban en las cárceles fundamentalmente en Italia gentes que procedían de determinadas zonas más pobres, etcétera, es decir, donde había un conjunto de rasgos étnicos comunes porque era más probable que de esas zonas acabasen delinquiendo que en otras. Bien, pero no nos vamos a detener mucho en estos enfoques, o están los enfoques psicologistas que, bueno, se basarían en teorías basadas en la personalidad individual, consecuencia de una socialización no exitosa, tienen en cuenta ese elemento, pero que se centra en ese componente, la personalidad individual. Bien, estos enfoques psicologistas tampoco sirven cuando vemos mucha parte de la desviación y ya no digamos de los delitos para explicar muchos de esos actos. No explica la mayor parte. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, la mayor parte de los actos desviantes los comete o los cometemos gente normal, gente que no responde a una personalidad paranoica o unos determinados rasgos mentales o problemas mentales o conducir con exceso de alcohol, saltarse la línea continua, esos pequeños actos de desviación. Hay otros muchos más complejos, pero los comete gente normal todos los días. Es decir, se sale de la norma. Por lo tanto, no sirve para explicar. Bien, y por tanto, pues bueno, la psicología, la psicología no logra aceptar, a pesar de que se utilice tan a menudo y sobre todo la veamos tan presente en el cine, el personaje del psicólogo o la psicóloga que entra en esas dinámicas con el condenado extrañas y que, bueno, que puede dar lugar a una trama porque al final son actores individuales. La realidad es que, a pesar de que eso es el tipo de personajes que encontramos en el cine basado en la desviación y el delito, digamos, que su máxima expresión estaría en el cine negro, digamos, en el thriller, de donde bebe fundamentalmente desde los años 20 y 30 del pasado siglo, es de las aportaciones de la sociología. Los primeros estudios criminológicos de los sociólogos de la Escuela de Chicago, sobre todo en los Estados Unidos, están detrás de todo el origen del cine negro americano, todos los descubrimientos sobre cómo funcionaban las subculturas delincuenciales, sobre determinados comportamientos, determinados grupos sociales, determinados espacios de la sociedad que podían admitir determinados comportamientos, etcétera. Curioso, buena parte de ese cine negro americano tiene su origen
en algunos libros clásicos de la sociología criminal. Bien, porque los enfoques sociológicos, que es el otro tipo de enfoques frente a esos enfoques individuales, tienen una naturaleza muy distinta. Lo primero, no se centran en el individuo, sino que se centran más en las estructuras y en los procesos sociales, en las que se insertan los individuos, por supuesto. Los individuos protagonizan procesos y forman parte de estructuras. Pero digamos que la explicación sociológica de la desviación y de estos fenómenos se centra más en eso. Y descansan, veremos que hay distintas aproximaciones, pero todas descansan en 4 principios que comparten, digamos. Primero, que la conducta desviada no es tanto una elección personal como el resultado de la interacción en un determinado contexto. Es decir, que esa persona que se desvía, puesta en otro contexto, probablemente tendría un comportamiento distinto. De lo cual debemos deducir que, por tanto, no está tanto en el individuo como en el contexto. En segundo lugar, es que además lo que se entiende como conducta desviada e incluso delito varía con las sociedades. Volvamos un segundo al gradiente. Bueno, prácticamente todos estos comportamientos que vemos aquí en esta parte del gradiente están perseguidísimos en todas las sociedades tradicionales. Hoy prácticamente todos, pues incluso esos actos de intercambio de violencia como forma de placer, están aceptados, tolerados por la cultura, entran, lo dejamos dentro del comportamiento privado, mientras, sin embargo, hay otras cuestiones que nos parecen en todas nuestras sociedades gravísimas. Bueno, pues hay sociedades, todavía perviven culturas en África en la que la utilización sexual de los menores está normalizada. Forma parte incluso, pretende desde una perspectiva EMIC, interpretada desde sus propios principios, que eso forma parte del proceso de socialización de los menores. No vamos a remitirnos ya a la antigua Esparta, a las sociedades, alguna de las sociedades griegas. No, estamos hablando de sociedades que han pervivido y que perviven en realidad. Por tanto, lo que se entiende por desviación varía con las sociedades, con lo cual, de nuevo, pues estamos ante esa situación. Ese mismo individuo que en una sociedad está cometiendo un acto desviado, puede que en otra sociedad lo que hace no fuese considerado como desviación. En tercer lugar, hay otro elemento clave, y es que tiene relación con el anterior. Solo cuando los demás definen una conducta como desviada es considerada así. ¿Me explico? Bueno, cada cual como tenemos ese super yo que es, digamos, el que tiene el libro gordo de Petete de la cultura, que nos va diciendo esto que vas a hacer está mal, por supuesto, pero quien define el propio comportamiento si ha sido desviado son los demás. Y luego hay un cuarto elemento que comparten también de alguna manera todos los enfoques sociológicos. Y es que hay que tener en cuenta que la capacidad de establecer normas y, por supuesto, la capacidad de quebrantarlas no está distribuida igualitariamente en la población. La capacidad de robar para comer no está repartida igualitariamente. Es más probable que quien no tiene medios ni dinero tenga la tentación de robar que quien los tiene. Pero a la vez, precisamente, determinados robos, como veremos, solo los pueden cometer algunas personas. No todas pueden cometer determinados robos.
digamos, los ladrones de guante blanco, los ladrones económicos, la corrupción, etcétera. Y la propia capacidad para definir qué es desviado o no, qué es delito o no es delito, no está distribuida tampoco igualitariamente. Una población puede forzar que determinados comportamientos pues, sean considerados delito y que esa consideración no es compartida, no sea compartida por una parte de la sociedad. Bien, pues vamos a ver un poco. Bien, sigamos, vamos a ver esas desde esas tres perspectivas fundamentales, cómo se ve la desviación, qué aportan para comprender mejor estos procesos. Bueno, en las teorías funcionalistas pues se centran justamente en las funciones que cumple la desviación dentro de la estructura social. Durkheim señalaba cómo la desviación social paradójicamente contribuye a consolidar y fortalecer los valores y normas culturales. ¿Por qué? Porque, pues bueno, el resto, los no desviados, digamos, el resto de la comunidad, pues bueno, ante la vista del desviado, digamos que se siente más fuerte para mantener sus normas y valores. Pero paradójicamente también cumple la función de fomentar el cambio social. Es un instrumento, curiosamente, del cambio social. ¿Por qué? Porque los actos de desviación, en la medida en que hay que evaluarlos por parte de la sociedad, y si es formalmente, pues el sistema legal tiene que hacerlo, obligan continuamente a pensar y repensar los límites morales de esa sociedad. Eso es importante. Si esos actos desviados, a medida que se van produciendo mutaciones culturales, puede que por determinada grupo social empiecen a ser aceptados determinados comportamientos, ciertos comportamientos, ese grupo social va alcanzando más preeminencia, más poder, más influencia y de pronto pues se produce una mutación definitiva del sistema de normas. Y se dice, bueno, esto ya no podemos seguir considerándolo en estos términos. Pensemos, bueno, España es creo que el primer país o el segundo, si no fue el primero, fue el segundo en que se legalizó el matrimonio homosexual. Los homosexuales pueden tener una vida normal, totalmente normalizada, tener su familia. Más, algunos consideran que constituyen hoy uno de los pilares de la familia como institución en Occidente, y hace apenas 40 años, bueno, decimos en España porque en España teníamos una dictadura, pero no solo en España, en otros países occidentales que no tenían dictadura, como los Estados Unidos, la homosexualidad era considerada delito en muchos de Estados Unidos. Por tanto, el cambio se produce continuamente y en este cambio, en ese proceso de cambio, la propia desviación social tiene un papel importante, decía Durkheim. Y en ese sentido, también la respuesta que da la sociedad a la desviación sirve, por tanto, para clarificar las barreras morales del individuo. Ayuda a saber lo que está bien o lo que está mal, precisamente cuando hay momentos de cambio social, cambio de valores, o también porque simplemente, digamos, el sistema operativo que adquirimos en el proceso de socialización primaria no cubre todo el campo de posibilidades, de casuísticas que pueden darse. Tenemos que luego reaprender, igual que los robots y los ordenadores, ahora hablamos de la inteligencia artificial que aprende, digamos, nosotros tenemos que ir aprendiendo en nuevos procesos, reinterpretando en base a los sistemas de normas y valores que tenemos nuevas situaciones y en ese sentido la respuesta que da la sociedad nos ayuda a clarificar. Y, por supuesto, también fomenta la unidad de la comunidad. ¿En qué sentido? Pues porque frente al ultraje que supone determinados actos de desviación,
pues bueno, la comunidad se siente solidaria y unida. Bien, una de las aportaciones más interesantes desde las teorías funcionalistas es la que hizo Robert K. Merton, uno de los grandes, mayores sociólogos que han dado los Estados Unidos, que planteó la desviación social como, como un mecanismo que tiene el individuo para adaptarse a la sociedad. Es una estrategia adaptativa a las estructuras sociales. Él venía a decir que el que se produzca o no desviación social depende de la correlación entre dos factores, entre dos componentes culturales. Por un lado, los objetivos culturales que nos son marcados. Pensemos cuáles son los objetivos en la sociedad capitalista actual, pues tener mucho, tener cuanto más mejor, acumular riqueza, poder, bienes, etcétera. Es decir, los objetivos culturales que se marcan y los mecanismos institucionalizados previstos por la sociedad para alcanzarlos. Usted trabaje, invierta, sea un emprendedor, láncese, hágase millonario, cuanto antes, rápidamente. Pero hágalo dentro de la ley. Se nos dice, bien, bueno, cuando eso se puede hacer, es improbable la desviación. Es decir, se produce una conformidad. Hay una conformidad. Yo acepto esos objetivos y acepto esos mecanismos para conseguirlos, bueno, intentaré lograrlo. Bien, pero esa es una solo, dice Merton, de las posibles respuestas. Porque una respuesta posible, alternativa a esa, es la innovación. Yo acepto esos objetivos que la sociedad me fija, no lo olvidemos. No me los he fijado yo, me los fija la sociedad, porque la sociedad nos lo fija a todos. Pero no acepto las normas. Innovo. Y ahí aparece el chiringuito financiero. X, o las hipotecas basura, o las innovaciones. Buena parte de los delitos económicos son innovaciones sociales, algunas de las cuales terminan luego legalizándose. Y cuando decimos innovar, puede ser innovar con ese tipo de comportamientos, de delitos económicos, o puede ser innovar robando. Bien, otra respuesta posible es el ritualismo, dice. No acepto los objetivos, pero sí acepto las normas porque no me quiero salir de la sociedad. Es decir, yo no quiero ser rico. Hay mucha gente en nuestras sociedades que no acepta esos objetivos que la sociedad se fija. Yo no quiero acumular, no necesito acumular, yo quiero estar tranquilo aquí, que nadie se meta conmigo. Entonces acepto las normas, cumplo todo, pero no acepto los objetivos y bueno, pues como pueda tiraré, ¿no? Es otra respuesta. Y luego una cuarta opción, en realidad son las 4 posibilidades que se dan entre esas dos variables, que es la autoexclusión. Ni acepto los objetivos, ni acepto las normas. Eso se produce también en la sociedad. Esto se puede dar de 2 formas. Una mediante un proceso de retraimiento, de alienación, digamos, de la condición humana o social. Uno se evade a sus paraísos artificiales a través de las drogas, etcétera. O bien mediante la rebelión. Esa autoexclusión puede dar lugar a la rebelión. A la rebelión, es decir, a la lucha para cambiar o bien los objetivos o bien los mecanismos o bien para cambiar ambos, los objetivos fijados o los mecanismos institucionalizados para conseguirlos. Es lo que ocurre cuando se produce una revolución. Simplemente una parte de la sociedad que se ha autoexcluido de la sociedad y ha optado por transformarla, por cambiarla para que los objetivos sean otros.
Bien, luego hay otro paquete de teorías funcionalistas a las que llamamos teorías subculturales. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, se han interesado mucho en el estudio de lo que llamamos las subculturas, ese paquete de sistemas de normas y valores, comportamientos, hábitos, referencias, etcétera, que pueden caracterizar a un determinado colectivo dentro de una sociedad general. Bien, pues las teorías subculturales lo que dicen es que la desviación es función de dos variables. Bueno, viene a recoger el planteamiento de Merton. Por un lado, la escasez de oportunidades legítimas y la oferta de oportunidades ilegítimas. Parece que dice lo mismo, pero no dice lo mismo. O sea, puede haber muchas oportunidades legítimas y muchas oportunidades ilegítimas. O puede haber pocas oportunidades legítimas y pocas oportunidades ilegítimas. Es decir, depende del equilibrio, de la posición de equilibrio que haya. Si hay muchas oportunidades, si hay una tierra de oportunidades, en un momento de oportunidades, de crecimiento, donde todo el mundo le va muy bien, y hay poca oferta de oportunidades ilegítimas, pues la desviación es muy improbable. Pero como haya escasez de oportunidades legítimas, es decir, pensemos en determinados barrios, en determinados colectivos, en determinados grupos étnicos, que a la vez tienen una gran oferta de oportunidades ilegítimas, pues el comportamiento es mucho más probable. Esas oportunidades ilegítimas además fomentan, dicen estas teorías, la formación de subculturas delincuentes, subculturas que terminan construyendo, digamos, un conjunto propio de normas y valores, normalmente contraculturales, es decir, contra la cultura dominante, y que sirven para reproducir esos mismos procesos. Puede darse otra situación, y es que ni haya oportunidades legítimas ni haya oportunidades ilegítimas. Y entonces, según estos sociólogos, la situación es mucho más complicada. ¿Por qué? Porque entonces lo que hay es una frustración generalizada en esa comunidad, en esa sociedad. Y esa frustración, ¿qué genera? Por un lado, subculturas del conflicto, es decir, violencia, fenómenos de violencia, o subculturas alienadas, la autoexclusión alienada de la que hablaba Merton, es decir, extensión de las drogas. Bien, lo que estos autores mostraron en sus estudios empíricos es que, bueno, pues estas subculturas florecen en las clases bajas. ¿Por qué? Porque hay menos oportunidades legítimas. ¿Y cómo emergen estas subculturas? Pues porque esas subculturas son un mecanismo para lograr la autoestima sobre valores alternativos. Si nosotros estamos socializados en un sistema de valores que estamos incumpliendo porque no tenemos oportunidades legítimas para cumplirlos, tenemos que tener alguna forma de alcanzar un equilibrio. Y un equilibrio es decir, tener un respeto por sí mismo, y ese respeto por sí mismo y esa autoestima se consigue ¿cómo? Utilizando otro sistema de normas y valores con el que evaluarlo. Es decir, de esa manera, bueno, pues en esas subculturas, pues precisamente alguien consigue ser respetado, ser alguien, utilizando justamente las oportunidades ilegítimas. Bien, pues hay muchas más, lógicamente, vemos rasgos altamente muy resumidos, muy básicos de cada una de estas aportaciones. Pero bueno, creo que son suficientes para hacerse una idea. Bien, esas propuestas que hace la teoría funcionalista, pues nos sirven para entender de muchas conductas, para poder interpretar, analizar por qué se produce esto, pero
pero no sirven para explicar todas. ¿Por qué? Pues porque lo que vemos es que muchas veces pues la desviación, desde luego, no genera solidaridad grupal. A veces puede generar todo lo contrario, puede provocar desagregación social, porque cada uno se refugia en su privacidad por miedo a las represalias, por ejemplo, en situaciones de terrorismo, lo que ocurría en el País Vasco durante mucho tiempo, lo que ocurre en determinados o en ámbitos, en zonas donde el narco está fuertemente instalado, como la frontera de México, etcétera. Pues a menudo esa desviación genera esa fractura social. Cada cual lo que busca es salvarse por sí mismo, que no me toque ni que no me metan líos y yo no he visto nada. Bien, eso choca con esos planteamientos que se hacía Durkheim, que no deja de hacerlos pues, en una sociedad como la francesa a principios del siglo XX. Por otro lado, tampoco explica todo. ¿Por qué? Porque no explica conductas desviadas de quienes sí tienen acceso a mecanismos legítimos de logro y aún así tienen conductas desviadas. Puede ser conductas desviadas, como veíamos el pederasta, pero pueden ser dentro del propio objetivo de tener dinero. Vemos continuamente ministros o exministros que entran en la cárcel por robar y que ya eran ricos de familia, o los banqueros que no necesitan más para alcanzar ese logro, decir, bueno, ya tengo mucho, ya tengo... Y sin embargo, aún así hay algo, hay... Y luego, claro, otra crítica que se hace es que parte de un supuesto de eso, pues de que la sociedad es una sociedad, un todo integrado, en el que todos comparten valores culturales sobre el bien, el mal. Bueno, eso en sociedades más o menos homogéneas, como la de que era hace un siglo o dos, pues podría pensarse así, pero en sociedades complejas como las nuestras, donde conviven sistemas de valores tan distintos, en base a distintas religiones o a distintos orígenes étnicos, etcétera, es decir, a distintas culturas que están conviviendo, entremezclándose y que tienen sistemas de valores distintos, pues es difícil a veces ubicar estas. Pero, en cualquier caso, pues esas aportaciones de Merton o de las teorías subculturales nos ayudan a entender muchos de los fenómenos de la desviación social. Bien, otra aportación muy interesante es la que hace las teorías basadas en el interaccionismo simbólico, las teorías de la acción, que vendrían de las teorías de la acción. Bien, la aportación que hacen esta, en la medida en que las teorías de la acción, como decía, se centran más en el individuo que en la colectividad, es decir, en el actor que actúa, que hace cosas, por qué las hace, interpretando qué. Bien, pues la aportación que hacen es el considerar la desviación como proceso, como un proceso, más que como un acto en sí. Un proceso que sigue una serie de pasos, digamos. Primero, es interesante para entender esta perspectiva del interaccionismo simbólico la idea de que la desviación no se decide por lo que hacen las personas. El acto en sí que una persona hace en ese sentido no es nada. Por lo que se define es por los distintos procesos de interacción que han convertido sus conductas en desviadas. Es decir, por ese proceso que hace que esas conductas sean consideradas desviadas. Hablábamos antes de que uno de los elementos clave de la perspectiva sociológica común es que la desviación es relativa. Depende de los contextos sociales porque depende de los sistemas culturales, de las situaciones, etcétera.
Bien, y de ahí que, bueno, toda esta la aportación del interaccionismo simbólico que se concentra en las principales aportaciones, lo que se llama las teorías del etiquetaje. Hay una serie de autores que las han trabajado, pues se centran en ese proceso, en ese proceso por el cual algo que alguien ha hecho termina siendo calificado como desviado y, consecuentemente, convierte al actor en un desviado. Bien, aquí abajo tendríamos un poco ese proceso, cómo se produce. Digamos que hay un acto al que llamamos un acto de desviación primaria. Un niño le roba a otro de su mochila un bolígrafo, el sándwich o la chocolatina, o yo qué sé. Es un acto desviado. Podría no quedar en nada, pero lo ven o se han enterado y ese comportamiento es calificado, es etiquetado, el comportamiento es etiquetado. Le has robado la chocolatina a tu compañero. Le has robado la chocolatina a tu compañero. A esa calificación el sujeto va a responder, va a reaccionar. Puede asumir la culpa, el sentimiento de culpa, o no. O puede enfrentar, puede tener como reacción un acto de enfrentamiento frente a ese etiquetaje que es sentido. Ese etiquetaje es sentido como un agravio por la persona, por el individuo, que a lo mejor incluso inicialmente ni entendía que lo que estaba haciendo era tal. Bien, si como reacción insiste en ese comportamiento desviado, se produce entonces ya la desviación secundaria y se da un salto. Aquí hemos tenido una calificación, un etiquetaje de un determinado comportamiento. A partir de la desviación secundaria, en términos legales dirían reincidencia, se produce el estigma, la marca de Caín. Decíamos. Es decir, el estigma es el momento en el cual el individuo es señalado como desviado. Ya no estamos hablando de actos, sino del individuo. Y entonces se produce un fenómeno que, bueno, Becker y Lemmer lo han estudiado muy bien, que es el etiquetaje retrospectivo. ¿Qué significa el etiquetaje? Hablábamos que califica actos. Pues que a partir del momento en que el individuo ha sido estigmatizado, señalado ya como todos sus actos previos son reinterpretados, digamos, por la sociedad en esos términos de desviación. Y es cuando pues oímos, bueno, ya se decía, es que ya cuando era niño, es que ya de joven, es que ya una vez empiezan a aparecer los, es que ya, sí cuando era, sí cuando estuvo, determinados comportamientos que habían sido compartidos de forma natural son reinterpretados y reconstruidos en esos términos. Bien, entre estas teorías, unas de las que, bueno, han tenido más difusión son las que llamamos teorías subculturales interaccionistas, que tienen una relación muy fuerte con esas teorías subculturales funcionalistas que decíamos, aunque los planteamientos teóricos sean distintos. Bueno, están las que hablan de la asociación diferencial, es decir, de la frecuencia de contacto o de exposición a conductas o valores desviados. Pues bueno, es el básico, tanto fue a la fuente el cántaro a la fuente, tanto va el cántaro a la fuente, que al final, pues un poco eso, a medida las probabilidades de cometer actos desviados, pues dependerían de la frecuencia del contacto, de la exposición con determinados valores y conductas, lógicamente. Y por otro lado está la teoría del control.
que es muy importante para estudiar determinados comportamientos. Por ejemplo, determinados delitos que llamamos de guante blanco, etcétera. Pero también otro tipo de comportamientos. Bien, la teoría del control lo que dice, pensemos que las teorías interaccionistas pues parten de la idea de que los individuos bueno, pues hacen cálculos de coste-beneficio en todos los procesos de interacción social. Bien, pues plantea que la desviación va a depender mucho de lo que un individuo pueda perder al ver expuesta su conducta a la luz pública. Y de las oportunidades de estar integrado y así evitar el riesgo de la desviación. Pero vamos, el elemento, esa idea fundamental es clave, es el cálculo de lo que pudiera perder si eso sale a la luz pública. Eso vemos en comportamientos de políticos, etcétera, continuamente. Bien, bueno, pues estas teorías interaccionistas aportan útiles para interpretación de otros procesos, pero tampoco explican todo, lógicamente. Primero, porque relativiza demasiado la desviación, tanto que a veces parece que se roce el relativismo moral. No, eso de, bueno, el depende, todo es desviación según depende. Bueno, hay grandes capas de la población que nunca encuentran una justificación para la desviación. Es decir, bueno, tampoco explica los efectos del etiquetaje. No termina, aunque la idea esa del salto del etiquetaje al estigma es muy interesante y a veces es muy útil para entender determinados procesos, pero no termina porque, bueno, no terminan de explicar por qué el etiquetaje en unos casos conduce a la reincidencia, mientras que en otros conduce a la inhibición. Es decir, el hecho de haberle calificado un acto como desviado lleva a algunas personas a no volver a desviarse nunca jamás en su vida, en nada, ni en lo más mínimo ya. Mientras que en otros produce una reincidencia. Y claro, eso no explica el porqué. Luego hay otra limitación importante y es que el etiquetaje, precisamente, en algunas subculturas puede ser recibido como un honor. ¿No? Todavía hay institutos, hay zonas donde el que a uno lo echan de clase, y dice, ya me han echado de clase. Lo vive casi como un triunfo frente a no se sabe muy bien qué. Es decir, determinadas culturas, un logro, o sea, un acto desviado por el cual el individuo es etiquetado, es entendido como un galón dentro de esas subculturas. Y luego no llega a explicar, no hay suficiente elemento base teórica que explique el propio relativismo. ¿Por qué las normas definen, o las personas definen unas conductas como desviadas y otras no? Porque no es aleatorio, por supuesto. O sea, el niño, hablábamos del niño que ha robado, le ha quitado al compañero de la mochila el lápiz o bueno, depende a lo mejor de quién sea, su conducta puede ser calificada de una forma u otra. Claro, a lo mejor depende de quién sea hijo. Depende de si, claro, ha podido ser una gracia, ha podido ser un desliz, ha podido ser una confusión o ha podido ser un robo. Es decir, ese relativismo con que puede ser calificado, etiquetado un determinado comportamiento,
no termina de explicar por qué se produce. Quizá las teorías del conflicto ayudan también a cubrir esos vacíos también. Es otra de las aportaciones importantes. Primero, las teorías del conflicto pues revisan el funcionalismo. ¿Por qué? Porque para las teorías del conflicto la desviación expresa desigualdades. De una forma u otra expresan desigualdades. ¿Por qué? Pues porque los sistemas de normas, ¿entienden? Si recordáis lo que veíamos de las aportaciones de demás, pues siguen para proteger los valores de los grupos dominantes. Buena parte del sistema legal de las sociedades modernas, contemporáneas, está basado en la protección de la propiedad, bajo todas sus formas. Llevamos desde la emergencia de Internet unos conflictos enormes, un proceso permanente en torno a la propiedad intelectual, porque ahora los bienes pues, han pasado de la materialidad a la inmaterialidad. Para los autores de las teorías del conflicto, la causa del delito es, por tanto, la desigualdad, sea de clase, sea de raza, de etnia, de edad, de género. La conducta desviada depende de la distribución del poder de señalar qué es desviado o no. Por ejemplo, el etiquetaje depende del estatus del desviado primario, que se puede librar o no de su calificación. Es evidente, lo vemos continuamente, determinados pequeños comportamientos que además en determinados individuos, que, bueno, determinados comportamientos, incluso en términos legales, pueden suponer una multa que para una persona no significa nada, paga esa multa y a lo suyo y puede volver a repetir porque le sale barato, mientras que para otra persona en otra situación esa multa puede suponer un problema mayor y conducirle justamente a más actos desviados para poder enfrentar y entrar en una cadena, etcétera, etcétera. Y luego hay otro elemento de estas teorías clave, del sustrato de estas teorías, que es la propia idea de que, en realidad, las propias normas y valores morales de una sociedad pues son una artificiosidad que está sostenida para la defensa de las clases dominantes. ¿Y el mecanismo cuál es? Pues las ideologías y la alienación mediante la cual, digamos, nos convencemos de que son casi naturales, de que esas normas son naturales. Bien. Dentro de estas teorías del conflicto, quizá la escuela, el grupo que más preeminencia ha alcanzado son los criminólogos marxistas, un grupo anglosajón de criminólogos que utilizan el marxismo como herramienta, la teoría marxista como herramienta analítica. Bueno, para ellos, ¿qué es conducta desviada? Pues todo aquello que obstaculiza el capitalismo de una forma u otra, no solo los ataques a la propiedad, puede ser bueno, conducta desviada desde este momento, desde este sentido, pues incluso el retraimiento improductivo. Bueno, pues esas comunas famosas que se van, que simplemente se salen del sistema, pues bueno, enseguida son estigmatizadas, señaladas. La protección de la propiedad es la norma fundamental en este sentido. La exaltación del trabajo, que es la fuente de la plusvalía que permite acumular a los capitalistas, bueno, se consigue estigmatizando a quienes o no quieren o no pueden trabajar. Cada vez que se dispara el paro, pues empieza a señalarse a los padres que no quieren trabajar, pues hay tanto trabajo, esa estigmatización
En general, desde esta perspectiva, se entiende que todo aquel que se opone a la autoridad establecida o al sistema capitalista en su conjunto, pues es etiquetado como desviado. Bueno, ¿cómo funciona el sistema cultural? Pues reforzando, considerando positivos aquellos valores y normas que son congruentes con el capitalismo. Por ejemplo, la competitividad. Entonces, el deporte se exalta hasta la extenuación y las reglas de funcionamiento del deporte, que en realidad en muchos de los casos no es más que una lucha, como decíamos, una sublimación de la guerra, pero sin embargo, en la medida en que potencia la competitividad, pues es fomentada. Sin embargo, otro tipo de evasiones otro tipo de comportamientos, pues pueden ser señalados. En ese sentido, si es el trabajo, la competitividad, los valores que refuerzan el sistema, pues explica, por ejemplo, la distinta actitud con que se pueden ver, dice, en las sociedades, o se han visto en las sociedades, solo muy recientemente, cuando el alcohol se ha convertido en un problema gravísimo, también entre los jóvenes, pues se ha empezado a tomar determinadas actitudes frente a él, pero muy limitadas. ¿Por qué? Pues porque desde esta perspectiva de la criminología marxista, pues por ejemplo, dicen que la sociedad hace claramente, la sociedad capitalista, una distinción entre el uso de unas drogas ilegales. ¿Por qué? Porque conducen a la evasión productiva, es decir, a no trabajar, a quitar las ganas de trabajar, frente a otras drogas, como el alcohol o como pudo ser en determinado momento valorada la propia cocaína, que funcionan como un mecanismo de excitación productiva, pudiéramos decir. ¿En qué sentido? Pues que favorecen, bueno, el alcohol favorece las relaciones sociales, las relaciones económicas, tantas decisiones, tantos negocios se cierran brindando con alcohol o en la barra de un bar, etcétera. Y en ese sentido hasta con fenómenos como eso, como productos que son igual de malos para el organismo, para la mente, sin embargo, son valorados, en distintos momentos son valorados de distinta forma. Desde esta perspectiva, plantean cómo el capitalismo establece dos mecanismos de control diferenciados. Por un lado estarían las instituciones del estado del bienestar, que se dedican a controlar, y que se mantenga el orden, a controlar los grupos onerosos, es decir, que son una carga para el sistema, pero que no son peligrosos. Los ancianos sin recursos, los minusválidos, los toxicómanos, los alcohólicos, bueno, pues las instituciones del bienestar social, bueno, se ocupan de ellos. Y luego estarían las instituciones represivas, propiamente dichos, policía, tribunales, cárceles, ejército, etcétera, para quien desafía los fundamentos del sistema. Incluidas esas clases marginales que puedan no renunciar a sus objetivos culturales, grupos revolucionarios, etcétera. Bien, es, por tanto, otra perspectiva que aporta, bueno, nuevos elementos y que ayuda a interpretar también de nuevo determinados casos. Pero, por supuesto, tampoco todo se puede explicar desde estos enfoques criminológicos o en el análisis de la desviación. Pues porque, primero, porque, bueno, muchas de esas investigaciones, este grupo de criminólogos marxistas son de los que más han trabajado en el estudio de los delitos concretos en determinados barrios, de lo que se llama la victimología, el impacto de las víctimas, las características, la caracterización de las víctimas de determinados delitos. Bueno, pues resulta que algunos de los descubrimientos de sus propios científicos pues ponen en entredicho algunos presupuestos. Por ejemplo, la victimología, precisamente, pues muestra que precisamente son las clases bajas y no las dominantes quienes sufren más los efectos de la delincuencia. Si la delincuencia viniese a ser una especie de lucha de clases, como
una visión muy reduccionista, pero en el fondo está así, algo no cuadra. Por otra parte, hay una evidencia y es que entre las clases dominantes también se produce desviación y delincuencia que no afecta al sistema capitalista y es igualmente reprimida. Volvemos a ese ejemplo inicial que utilizábamos en la gradación de los pederastas, de la pederastia o de determinados comportamientos de esa naturaleza, la violencia de género, ahora, etcétera. Es decir, también se reprimen comportamientos que no afectan al sistema capitalista ni a ninguno de sus fundamentos. Y sobre todo hay un elemento clave y ya lo decía Durkheim incluso antes de que existieran sociedades como la Unión Soviética, como el experimento de la Unión Soviética o Cuba, y es que todas las sociedades, con independencia de su modo de producción, generan desviación. Había desviación social antes del capitalismo, ha habido desviación social en los experimentos, digamos, distintos al capitalismo, lo que se llama el comunismo soviético, o lo que sea el comunismo cubano. Hay actos de desviación también. Por tanto, nos sirve totalmente. Pero bueno, entre unas y otras aportaciones, entre las perspectivas funcionalistas, las interaccionistas, las teorías del conflicto, pues bueno, nos pueden ayudar a interpretar mejor algunos de estos procesos, algunos de estos actos, algunas de estas noticias a las que nos enfrentemos, os enfrentéis el día de mañana. Bien, y con esto pues terminamos finalmente el tema 1.